Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Se está terminando los episodios de nuestra serie y queríamos hacer hincapié en un par de cuestiones relevantes para recapitular, ¿no? Y una de ellas es este concepto que tiene el Corán de at-taqwa y del ghafla. At-taqwa es el concepto de vivir de manera consciente, es decir, pensar, analizar antes de hablar y de actuar. Versus el ghafla. Ghafla significa sencillamente inconsciencia, ir a lo loco por la vida. Voy haciendo. El concepto en el Islam es que hay esencialmente, ¿vale?, arquetípicamente dos tipos de personas, ¿vale? El muttaqi, la persona que tiene conciencia de su responsabilidad moral y tiene conciencia de que responde por sus actos. Y luego está el ghafil, está la persona que pasa de todo, ¿vale? Un ghafil es uno que pasa, esencialmente. Entonces, en el Islam se nos han dado, como hemos estado viendo a lo largo de esta serie, una serie de regulaciones, ¿vale? Vamos a decirlo así, o normas, ¿vale? Y actualmente a la gente no le gustan las normas, porque yo soy libre, porque porque yo no sigo normas, yo no tengo que seguir a nadie, bla, 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 todo este discurso, ¿vale? Que es súper emocional, pasional y va a llamar precisamente a la gente del ghafla, a la gente que no quiere conciencia. Sin embargo, Dios obviamente nos da directrices, ¿vale? Directrices que conducen a una reforma individual y comunitaria, ¿no? Y quería compartir un par de versículos simplemente donde se nos menciona el propósito por el cual Dios da directrices, ¿vale? Porque mucha gente diría, ¿por qué directrices? ¿Por qué no puedo yo? ¿Por qué tengo tanta? ¿Por qué no puedo si yo considero que puedo darle un toque físico, un golpecito a mi hijo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo si yo considero que puedo tal? ¿Por qué tengo que seguir mantenerme en estos límites, ¿vale? Y curiosamente en pasajes donde Dios da órdenes, por ejemplo, órdenes, directrices, cuando habla de Ramadán, una de las cosas que se dice es que Dios desea aligerar la carga o desea facilitar. Yuridullahu bikumul yusr. Me acabas de pedir 30 días de ayuno y ahora me dices que Dios desea la facilidad, wala yuridu bikumul usr, y no desea la dificultad. ¿Qué significa eso? Dios te está diciendo, si eres una cabra loca que no desarrolla la capacidad de autocontrol, tu vida va a ser más difícil, ¿vale? Si desarrollas estas capacidades, o sea, la razón por la que Dios te pide ciertas disciplinas es porque desea que tu vida sea más fácil. Y luego te encuentras en Surat An-Nisa algo parecido, ¿vale? Es el Sura 4, versículo 28. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Dios desea quitaros peso de encima, aligeraros la carga, ¿no? Como sea que lo quieres traducir. Y luego dice wa khuliqa al-insanu da'ifa, ya que el ser humano fue creado débil, ¿vale? O sea, el ser humano tiene un gran potencial, pero a la vez tiene mucha debilidad. Y desarrollar la fuerza para poderse sobrevenir a su debilidad requiere de ciertas normas, pautas, disciplinas, y Dios desea a través de estas quitarte el peso de encima. Mucha gente dice tener que rezar o tener que no sé qué, tener que mirar mi alimentación, tener que mirar mi alimentación espiritual o mental y lo que consumo en la tele y en los teléfonos, y tener que restringir determinadas cosas. O sea, todo esto supuestamente es un peso para mí. Consume toda esa basura, te está diciendo Dios, y el peso que te va a tocar llevar después no vas a poder ni aguantarlo tú, ¿vale? Esa es la idea. No sé si tienes algo que comentar a este respecto. No, realmente es cierto que nos cuesta mucho en general tener unas normas, nos cuesta mucho, sobre todo en la sociedad actual, porque creo que en una sociedad un poco, vamos a poner la de nuestros abuelos, el hecho de tener unas normas estaba bastante de más, formaba parte de los valores básicos, ¿vale? De seguir unas ciertas normas de conducta, pero hoy por hoy cuesta mucho seguir unas pautas para una buena convivencia, unas pautas para una buena salud espiritual, ¿no? Y bueno, creo que eso depende un poco de las carencias que tenemos a nivel espiritual la mayoría, ¿no? Que se ha separado mucho, como hemos hablado otras veces, lo esencial, esa manía con artificializar nuestra vida, ¿no? Estupendo, sí, correctamente. Te quería mencionar ahora en una de las cosas que existía en la época de la ignorancia preislámica,
una de las muchas áreas en las que había abusos y salvajadas era el divorcio, ¿vale? Y el hombre un poco repudiaba a la mujer, ¿no? Disponía de ella. Decía, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no, ¿vale? Sí. Y entonces Dios hizo como hace unas reformas, Sura Talaq, el Sura del divorcio, y establece esto que se llaman periodos de espera, ¿vale? ¿Realmente estás tan indignado con tu mujer? Bueno, entre las cosas que Dios dice es... bueno, la cuestión es que Dios dice فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ. O sea, vale, divorciaos de vuestras esposas respetando un periodo de espera, وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ, y contad ese periodo de espera. Es decir, no puedes decir faltan 3 días, ya está, venga. No, Dios te está diciendo, hey, ahora yo he puesto los plazos, ¿vale? وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ, y tened presente a Dios, ¿vale? Y este es un sura en el que todo el rato se habla de taqwa, 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 taqwa. Es decir, no seas de los que se saltan las normas, no seas de los que se saltan las normas. Te estoy vigilando, ¿vale? En cierto modo está diciendo Dios. Y otra cosa que dice es la tukhrijuhunna min buyutihin. No las expulséis de sus casas, refiriéndose a las mujeres. Una cosa que hacía el hombre es decir, yo me he casado con esta mujer y está en mi casa, pero si yo no la quiero, la chindo de aquí. Y lo que Dios dice es, no las expulses de sus casas, ¿vale? Es decir, te está diciendo, desde el momento que ha entrado a vivir aquí es su casa también. Sí. No te puedes tomar... Tú imagínate lo que quiere, y luego al final del versículo dice وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. Estos son límites puestos por Dios. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Quien se salte los límites puestos por Dios se está haciendo una injusticia a sí mismo, ¿vale? Y va añadiendo varias directrices, ¿no? Por ejemplo, luego dice فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ. Si luego se llega se vence ese plazo, فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Podéis seguir conviviendo de buenas formas, أَوْ فَارِقُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, o separaros de buenas formas, ¿vale? Es decir, si incluso este periodo de espera no sirve, las buenas formas están siempre, tanto si seguís o si no seguís. Este sura que está diciendo, no somos animales, ¿vale? A partir de ahora se ha acabado el jahiliya. A partir de ahora hay normas, no puedes echar a la gente de su casa, no puedes disponer a la gente, no puedes heredar de la gente, casi siempre es de hombre a mujer, pero en caso de que fuera contrario seguiría siendo igual de inválido. Y esto es como una serie de normas que para nosotros, vale, normal. No, pero tienes que meterte en la piel de esa gente. Para ellos esto suponía la pérdida de su privilegio. ¿Vale? Y Dios está diciendo, yo mando, no mandas tú, ¿vale? Wattaqullah, 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 tilka hududullah. Estos son los límites de Dios, ten presente a Dios, etcétera, etcétera. Y una de las frases que dice, que es la que yo quería mencionar, es ذَلِكُمْ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Este es el consejo que se le da a las personas que tienen seguridad o que creen en Dios y en el último día. ¿Qué quiere decir el último día? Que vas a responder por tus acciones, ¿vale? Y luego dice esta frase de وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Quien tenga presente a Dios, es decir, quien cumpla con estas normas claramente morales y deje de lado la inmoralidad, la incultura que se tiene que quedar atrás, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Dios le hará una vía de salida, ¿vale? Cual muchas veces pensamos, vale, si yo cumplo con estas normas, si yo trato bien a mi hijo, se me va a subir a la chepa. Tenemos siempre las ideas de si yo hago esto bien. Por ejemplo, hay gente que le dices, el Islam enseña a que perdones si esa persona te ha hecho algo mal. Es que si le perdono se va a pensar que no sé qué. O sea, es como que si tú dijeras, es que Dios es muy blando, en cierto modo. O yo sé mejor realmente que saltarme estas normas, estos parámetros éticos, es mejor. ¿Vale? Esa es la implicación de lo que estás diciendo. Dios dice, no, tío, si sigues las normas, yo te abriré una puerta. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Y Dios además le dará sustento desde donde no lo espera, ¿vale? Esto es un refuerzo más positivo, ¿vale? No tengas miedo, en este caso de perder privilegios, de tener que seguir normas. Si crees que perdiendo estos privilegios se te van a subir a la chepa, o vas a perder dinero o vas a perder algo, Dios dice, yo doy el sustento, ¿vale? Yo te daré el sustento. Ya, pero no puedo tener sustento porque voy a perder esto, voy a perder esto. Dios dice, min haythu la yahtasib, desde lugares desde los que tú no conoces ahora o no te los imaginas, ¿vale? وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Y quien se apoye en Dios, فَهُوَ حَسْبُهُ, Él será suficiente, ¿vale? En otras palabras, tú haz las cosas bien, sigue estos parámetros y no te pienses que haciéndolo mal va a ser mejor, porque esto es una voz
es una sugestión de nuestro interior, es un waswasa que escuchamos muy a menudo desde dentro de nosotros. Si lo hago bien, pierdo, salgo perdiendo. Si sigo estas normas, perderé libertades. Si sigo estas pautas, se me subirán a la chepa. Si sigo esto, ya no podré hacer lo que quiero. Si no sé qué, ese miedo, esa voz constante. Y Dios lo que hace es un poco girarlo y decir, no. Si sigues las normas, yo te daré una vía de salida y te daré un sustento y tú ahora ni te imaginas de dónde vendrá. Tú no lo sabes porque tú no ves el futuro, ¿vale? Quería hacer ese hincapié en el hecho de que hemos estado hablando y mucha gente que lo escuchará dirá, pues sí que tengo que seguir pautas, sí que tengo que seguir normas, ¿sabes? Y a veces a la gente le resulta pesado. Y lo que Dios dice es, no, te estoy quitando el peso, perdón. Además es que lo curioso es que a veces hay incluso evidencias de que haciendo una cosa bien hecha, ¿no? El resultado va a ser mejor. Va a ser mejor a largo plazo. Pero a largo plazo. Exacto. Hay evidencias, de hecho, que hay estudios. Esto, por supuesto, es la primera, ¿no? Pero hay otro tipo de evidencias que están ahí, tangibles, que las ves, que se pueden estudiar y, sin embargo, aún así decidimos no hacerlo bien. Y es curioso esta naturaleza del ser humano inclinarse siempre a sus deseos, ¿no? Efectivamente. Pero está claro que siempre si haces las cosas bien, si sigues estas normas básicas, porque son básicas, el resultado a largo plazo va a ser mejor. Si tú, por ejemplo, con tus hijos tienes un respeto hacia ellos, les educas a través de una crianza respetuosa, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo, el resultado a largo plazo, cuando esos niños crezcan, a corto plazo va a ser un niño que va a seguir haciendo travesuras y vas a tener que tener mucha paciencia con ese niño. Pero a largo plazo, ese niño cuando crezca, no te vas a encontrar quizá con un adolescente rebelde que no te hace ningún caso. No te vas a encontrar a lo mejor con un adulto joven conflictivo, metido en asuntos conflictivos, ¿no? Entonces a largo plazo vas a agradecer haberlo hecho bien. A corto plazo es probable que te cueste hacerlo bien. Pero a largo plazo vas a decir, wow, menos mal que tomé esa decisión, ¿no? Correcto. Y como tú has dicho, es empíricamente demostrable, ¿vale? Totalmente. Que generalmente lo empírico y lo moral suelen ir de la mano. Yo me atrevería a decir que mucha de la sabiduría ancestral tradicional es confirmada por los estudios empíricos, porque no son más que una forma de mesurar algo, pero que a través de la experiencia hemos acumulado ese conocimiento. Por ejemplo, familias desestructuradas, niños. Por ejemplo, vamos a crear una cadena aquí de cosas que son haram, ¿vale? Música lasciva que incita a la fornicación. Muy bien. Exceso de jóvenes adictos a pantallas a través de las cuales pueden ver la música que incita a la fornicación. Esto es una cadena, ¿vale? Jóvenes que no tienen absolutamente ninguna restricción a la hora de mezclarse. Muy bien. Una industria de la moda que está obsesionada con hacerles creer que si no ligan y no copulan, pues no tienen valor, ¿vale? Todos estos factores se juntan. Luego que tenemos fornicación, tenemos embarazos no deseados, problemas de autoestima, niños que nacen en este caos, porque nacen en medio del huracán. Y hay estudios realmente de que en determinados lugares del mundo, donde, por ejemplo, la música es muy lasciva, o mira, por ejemplo, yo vi un estudio... No hay que irse muy lejos. No hay que irse muy lejos, sí. Pero vi un estudio que decía, y esto es un tipo de música, no es ningún lugar del mundo, ni quiero señalar a ninguna cultura geográfica, pero sí una cultura de comportamiento. Un estudio de no sé qué universidad de que la gente que escucha reggaetón daba pues por una media de coeficiente intelectual más bajo, ¿vale? Y vale, obviamente yo no juzgaré a ninguna persona en particular, diré tú eres menos listo. Pero eso es un estudio y está mesurado, ¿vale? Es mesurable realmente que si lo banal te llama la atención y la sumisión a los deseos te llama la atención e infesta tu cabeza y tu mente, y eso es lo que estás consumiendo, ¿vale? Eso naturalmente producirá una persona menos inteligente, ¿vale? Si abro el cubo de basura y empiezo a comerme la basura, me voy a podrir, ¿vale? ¿Por qué? Porque le estoy ingestando basura a mi cuerpo, ¿vale? Y eso, Dios da ese símil de la enfermedad que se extiende, ¿vale? Refiriéndose a problemas morales y espirituales.
Y, bueno, no sé qué es lo que te iba a decir, pero este ejemplo del reggaetón para mí es un ejemplo claro. Puedes palpar, por ejemplo, la mayoría de niños que crecen y crean familias inestables, adivinanza, vienen de familias inestables, ¿vale? De familias que se rompieron. Quiero decir que al final no hay que ser un experto para saber. Por ejemplo, aquí Dios está diciendo en el divorcio. El divorcio se intenta evitar. Los abusos no es que se intenten evitar, quedan prohibidos desde ya. Los abusos de poder por una de las partes. Y si al final se tiene que ejecutar ese divorcio, buenas formas. Claro, si tú eres un niño que nace en una sociedad donde esto se pone en práctica, tú ni vas a abusar en un futuro cuando tengas una relación, ni vas a... se me ha ido el santo al cielo. Es decir, ni vas a abusar a la persona con la que estás, ni luego vas a querer, por ejemplo, divorciarte de malas maneras. Es decir, ni se van a producir los abusos en el divorcio, ni se va a producir una convivencia de malas maneras, ni un divorcio de malas maneras, ¿vale? Porque los divorcios de malas maneras también es un problema que existe. Sí. Imagina el impacto sobre los hijos. Y curiosamente, luego en los siguientes versículos Dios habla del niño, de amamantarle, de repartírselo bien, de seguir tratándose de buenas formas a los padres ya divorciados. ¿Qué finalidad tiene eso? En parte se está protegiendo al niño. Exacto. Y luego Dios explica, a la hora de amamantar a ese niño, ¿vale? Si la madre no puede hacerlo, que lo paguen entre los dos padres, o el que tiene más dinero. Quiero decir, Dios lo que está aquí es intentando arreglar el entorno, que actuéis de una manera que no os afecte a vosotros, porque el divorcio es súper doloroso, pero que tampoco afecte al niño, ¿vale? Y al final, como tú mencionas, a través de estudios, es como decir, muy bien, ¿en qué casos los mayores índices de niños que han crecido para ser criminales o han crecido para ser abusadores, no sé qué? Estudia su trasfondo y puedes acabar reconstruyendo un sistema moral muy similar al que el creador te ha marcado. De hecho, no hace mucho leía un poco cuáles son los puntos comunes de muchos de los criminales más terribles de la historia, ¿vale? De psicópatas, asesinos en serie y demás. Y no es un tema que me interesa mucho, porque normalmente siempre hay una historia detrás de ellos. Ajá. Y todos tenían los mismos puntos en común. Es que venían de familias súper desestructuradas. Y hablo de familias muy desestructuradas, en el que había alcoholismo, violencia, drogas, ¿vale? Que yo incluso diría que con menos cantidad de basura, ¿vale? Sí. Un niño se puede ver afectado. Sí. Pero para que veas, ¿no?, la repercusión que puede tener en un niño, sí, crecer en un ambiente tan tóxico, tan infrahumano, ¿sabes? Y convertirlo en, por ejemplo, un criminal. Sí. Entonces, como bien has dicho al principio de todo el episodio, hacer el bien es mejor. Seguir unas normas es mejor. ¿Por qué? Porque, bueno, así de entrada y de buenas a primeras a lo mejor no vas a notar nada. Sí. Pero cuando pase cierto tiempo dirás, pues alhamdulillah, ¿no?, que decidí hacerlo bien. Porque todo es igual como tú siembras una semilla, ¿no?, bajo tierra, no esperes que te salga un árbol de repente. Sí, correcto. Vas a tener que tener mucha paciencia para ver si algo y regarlo con esfuerzo. Exactamente, pero llegará un día en el que tendrás, por ejemplo, un almendro que te va a dar sus frutos, que son unas almendras, y dirás, wow, qué bien lo he hecho, ¿no? Y es importantísimo esto. Sí. Bueno, pues finalmente ya estamos llegando hacia el final de nuestra serie. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo empezar a implementar toda la teoría que hemos dado con unos 10 puntos prácticos e ir directamente al grano, y nuestra recomendación para el para el espectador es que lo empiece a practicar ya. Como último apunte de este episodio quiero decir, en uno de los episodios anteriores mencioné un versículo de Suratul Ahzab, era el versículo 35, y traduje así sobre la marcha as-sadiqina was-sadiqat como los que dan caridad y las que dan caridad, cuando la traducción correcta en este caso serían los veraces y las veraces. Quería dejar claro ese apunte porque caímos en ello una vez ya terminamos de grabar el episodio y quería hacer esa rectificación porque hay que reconocer la falibilidad propia. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Assalamu alaikum.